Bien, tengan todos muy buenas tardes. A todos y a todas, bienvenidos. En el marco del Día Mundial de la Tierra del pasado mes de abril, el programa de Bandera Azul Ecológica de la sede central y del Comité de Bandera Azul de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, les damos la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy. Gracias de verdad por acompañarnos. Bien, en los últimos años hemos sido testigos de cómo las redes sociales y algunos medios de comunicación han difundido teorías poco fundamentales e incluso falsas sobre las tormentas solares. Desde predicciones catastróficas hasta efectos alarmistas sobre nuestra salud, el tema ha sido ampliamente manipulado, ¿no? Y por si fuera poco, hace tan solo unos días atrás, el pasado 28 de abril, un apagón eléctrico dejó sin luz gran parte de España y Portugal. ¿Qué lo provocó? ¿Podría tener relación con alguna tormenta solar o con el calentamiento global, como lo han sugerido algunos expertos? Ante estas preguntas, es necesario pues acudir a la ciencia. Por eso, hoy tenemos el honor de contar con una invitada de lujo. Me refiero a la doctora Lela Tashbili, directora del Centro de Investigaciones Espaciales de la Universidad de Costa Rica, quien nos ofrecerá la charla Cuando el Sol afecta a la Tierra y pues, las tormentas solares y salud humana. La doctora Tashbili nos ayudará a comprender desde el conocimiento científico cómo estos fenómenos realmente nos impactan, desmintiendo mitos y pues, ofreciendo una visión clara sobre sus verdaderas implicaciones. Así que los invitamos a escuchar con atención, a bajar, apagar el micrófono, ¿verdad? Tomar nota y, por supuesto, que al final tendremos un espacio para preguntas de todos ustedes. Sin más, bienvenida doctora y muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias por la invitación. Más bien es un gran honor para mí tener esa oportunidad de compartir algunos resultados que incluso están relacionados con nuestros propios proyectos. Nada más quiero aclarar que soy exdirectora de CINESPA, Centro de Investigaciones Espaciales, también soy cofundadora, pero actualmente soy vicedirectora de CLAF-SEA. CLAF es una organización latinoamericana de físicos y aquí en la UCR tenemos una representación centroamericana. Y bueno, voy a hablar hoy sobre efectos de tormentas solares en la salud humana, pero más que todo voy a concentrarme, claro, en el caso de astronautas, porque principalmente muchos conocimientos que tenemos al respecto vienen de esas experiencias e investigaciones que se hacen en caso de astronautas. Pero antes de todo, para seguir con la conferencia, primero que todo, me permiten, ¿cómo se llama?, mencionar que nosotros, qué raro, ¿sí? No me están corriendo las películas, pero bueno. Lástima, porque es de verdad, déjame solo un momento ver por qué hace esto. Porque en Zoom nunca tenemos problemas de verdad, pero puede ser que alguna limitación. ¿Podría ser, Esteban, alguna limitación para Eh, películas que yo tenga? ¿No? Vamos a ver, creo que no, pero vamos a ver Ah, si sí, ya arranca, pero debo manejar manualmente, aunque todo es automático, sí, normalmente. Pero bueno, eh, puede ser, Esteban, puede ser que hay alguien en la espera, en sala de espera, y tal vez interrumpe cuando hay alguien ok, tocando la puerta. listo, Perdón, listo. perdón, será esto, casi segura, sí, porque arranca cuando. Sí, perdón. Entonces, podemos primero que todo imaginar que nuestra Tierra es como una nave espacial enorme, porque estamos ligados, primero que todo, con el Sol, con la fuerza gravitacional, en conjunto que todos cuerpos del sistema solar, después estamos ligando.
con nuestra propia galaxia, Vía Láctea, dando vuelta alrededor del núcleo galáctico, y también estamos involucrados en una dinámica muy compleja que incluye las galaxias satélites como Andrómeda, como Triángulo, que todo el mundo sabe, imagino, y toda en cuestión de más de 80 galaxias locales, estamos involucrados en toda dinámica de movimientos complejos en todo el universo, ¿sí? Por lo menos hasta donde podemos observar hasta 15.000 millones de años luz distancia, que es universo observable, ¿sí? Hasta ahí que estamos observando la estrella como el Sol es muy, muy frecuente. Más que todo, en casi que 70% de estrellas que estamos observando son como Sol. Son billones de estrellas semejantes entonces y también cuentan con sus sistemas planetarios. Entonces, es importante que, aunque vamos a concentrarnos en efectos solares, nosotros no podemos imaginarnos que somos como aislados, solamente ligados con el Sol, sino de verdad somos parte de todo el universo. Y voy a aclarar algunos efectos que tal vez es importante considerar, porque cuando hablamos en efectos solares, de verdad tenemos una superposición de también efectos de todas las actividades en el universo que puede suceder, como explosiones de supernovas o cuásares, como las galaxias activas. Todo esto implica que estamos muy ligados con todo el universo. Entonces, heliosfera, si podemos imaginar, mirando esa animación, ahí vimos el Sol en el centro, ¿sí? Como estrella amarilla. Alrededor, toda esa esfera que estamos viendo de clara, azul clara, eso es nuestro sistema solar. Pero además hay todo medio interplanetario y esa interfase que está como encendida, como brillante, eso es heliopausa. Hasta ahí termina gobernanza de nuestro Sol y eso es espacio de verdad que maneja el Sol. ¿Qué quiere decir? Que también campo magnético solar en conjunto ya con campo magnético interplanetario, todo es, incluso todos los cuerpos, claro, como cometas, asteroides, meteoroides, planetas, planetoides, todos los cuerpos de Kuiper, todos esos cuerpos de verdad están influenciados mayormente por el Sol, claro, porque somos hijos del Sol. Pero entonces eh, debemos considerar que lo muy importante es que cuando sucede algunas actividades extras, además de vida normal que tiene nuestro Sol, porque es una estrella normal, eh, existen actividades como explosiones fuertes, ¿sí? Que afecta a todo heliosfera, incluso nuestra Tierra. Y si vamos a ver en esas animaciones, aquí se muestra una animación de campo magnético de todos los planetas y cada planeta, dependiendo qué tan fuerte e intenso campo magnético tiene, responde a esas actividades, como vimos, esa bola de plasma, que normalmente son plasmas magnetizados, viajan a velocidades que varían desde 300 kilómetros por segundo hasta 2.500 kilómetros por segundo, dependiendo qué tipo de aceleración tienen sufrieron en atmósfera solar, ¿sí? Entonces, estudio del Sol no es solo importante para fines de nuestra Tierra y nuestra vida o salud humana, sino en términos generales, como es una estrella en vida normal, cualquier estrella nace, crece y muere. Entonces, en el momento que ellos están en mediana edad, son normales, significa que no son muy explosivos. Entonces, esa normalidad es algo muy difundido para cualquier estrella. Eso funciona de igual modo. Entonces, si estudiamos el Sol de verdad, estamos hablando no solo de estudio del Sol, sino su aplicabilidad en cualquier otra estrella normal. Y además, esos estudios nos ayudan a entender habitabilidad en general, problemas de habitabilidad de cualquier planeta, ¿sí? Entonces, me permiten nada más
contarles que como cualquier estrella Sol también tiene interior y atmósfera. Y el interior, el problema de interior que nunca estamos observando directamente, ¿sí? De interior solo hay una partícula, ¿sí? Neutrino, que se escapa y pasa a través de cualquier materia y así puede entonces traernos información un poco, aunque su detección es muy complejo, pero puede traer información sobre procesos nucleares que pasa más que todo, reacciones nucleares, que pasa en sus núcleos después de una radiativa, zona convectiva y hay también una pequeña capa entre ellos, tacoclina, donde genera campo magnético. Pero aquí nada más quería mencionarles que miran esas enormes temperaturas de 15 millones K, donde se desarrollan reacciones nucleares, después disminuye y ya en inicio de atmósfera solar ya tenemos 2 millones de K, así por ahí. Y entonces quería aquí aclararles que cuando hablamos de observaciones solares, de verdad estamos hablando observaciones de sus atmósferas, ¿sí? No estamos hablando de su interior. Entonces, en atmósfera, todo lo que hemos escuchado, explosiones o tormentas solares, cualquier término que usted escucha como actividad solar, están hablando, están refiriendo de verdad su atmósfera. Atmósfera solar se compone de tres capas. Tenemos fotosfera, cromosfera y corona. Corona se divide baja corona, corona extensa que llega, extiende hasta la Tierra. Las temperaturas, aquí tenemos mínima temperatura y saben, fotosfera eso es la capa que estamos observando a simple vista diariamente. Y después sigue cromosfera y corona, que se puede observar. Baja corona se puede observar solamente durante eclipses totales, que normalmente dura máximo 8 minutos, ni siquiera dura tanto, pero bueno, teóricamente son 8 minutos. Y la cromosfera lamentablemente no se puede observar solo unos segundos antes y después de fase de totalidad. Entonces, todos esos estudios para que nosotros podíamos identificar cualquier actividad, cualquier efecto, investigar ya en detalles, necesitamos una investigación multiespectral, ¿sí? Ahora tenemos muchísimas misiones solares, más que todo a partir de 1995, cuando más que todo se hizo una modificación ya de equipos, de su sensibilidad y tenemos observaciones multiespectrales, que significa que ese collage que están observando, estamos como que cortando capa a capa para observar cada diferente altura, ¿no? Cómo desarrolla la misma actividad, por ejemplo, dependiendo en la altura, y tienen diferentes tonos porque son diferentes temperaturas, pero aquí principalmente estamos hablando en cromosfera y corona, que tenemos ionización de medias en cromosfera y ya totalmente ionizada en corona, ¿sí? Imagínense, porque en la corona temperatura otra vez llega al rango de núcleo solar. Eso es importante para que ustedes tengan una idea que es una estrella, es totalmente otro cuerpo, no tiene que ver nada, tiene 10 a las 33 gramos la masa y es un motor, sí, constantemente, que es como un cuerpo vivo, para decirles algo. No tiene que ver nada con planetas, sino si vamos a reunir todos los cuerpos del sistema solar, al comparar ¿cómo se llama? Con la masa solar, por ejemplo, vamos a ver que 99% siempre caerá en el Sol. Y en ese 1% que quedó, ahí 90% es Júpiter. Pueden imaginar esa inmensa cuerpo. Entonces, eh, ¿cómo estudiamos? ¿Cómo sabemos esto que escuchamos, esas actividades? Tenemos diferentes misiones. En términos generales, tal vez los ingenieros les interesaría saber algunas estadísticas, pero últimamente, cada día en la órbita terrestre estamos
hablando que tenemos aproximadamente por lo menos 80 misiones, pueden imaginar. Y ese número es muy dinámico, hay misiones que terminan o etcétera, pero en términos generales es muchísimo, ¿sí? Para el Sol tenemos lo más último, es Solar Orbiter, que es principalmente de ESA, aunque siempre aquí tenemos la colaboración de NASA. ESA y NASA trabajan, es European Space Agency, sí, ellos trabajan muy en conjunto en la mayoría de misiones. Y Parker, sí, Solar Orbiter y Parker son los últimos misiones y tenemos excelente desde el 1995 que les contaba es SOHO y después de SOHO se arrancó Stereo y SDO. Esos son prácticamente tres muy importantes en el caso de investigación solar, pero además tenemos muchísimas misiones como WIND, por ejemplo, que estudia todo el viento solar. Viento solar es una lluvia constante de partículas que sale desde el Sol constantemente y es muy dinámica, así variable. Y ahí entonces en el espacio entre Sol y Tierra siempre necesitamos emisiones para que revisen múltiples, ¿cómo se llama?, parámetros de viento solar, cómo se modulan, ¿sí? O perturban, etcétera, dependiendo en la vida diaria del Sol, ¿sí? Y claro, muchísimas misiones también que tenemos en la órbita terrestre que están midiendo ya, ¿cómo se llama? Monitoreando campo magnético terrestre. Y en la Tierra tenemos magnetómetros quienes detectan ya impacto directo que sufrió la Tierra, por ejemplo, una perturbación que sufrió campo magnético terrestre, entonces, debido a X actividad solar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos? De verdad, el campo que estoy mencionando, eso se llama clima espacial, que estudia todas las actividades solares, pero más que todo energéticas, está haciendo seguimiento, eso es cromósfera también, que se observa solamente, este filtro se observa solamente desde la Tierra. Tenemos aquí a la par de planetario, no sé si han visto pequeña cúpula, que es observatorio solar, tenemos con este filtro. Esa foto esa animación es real, ¿sí? Eso es de observatorio de París-Meudon. En el centro tenemos una superposición de varios filtros que hicieron como superposición para ver el sol completo. Eso es de verdad sol más cercana, ¿saben? Si imaginamos, porque con ojos solo detectamos en la parte visible, sí, espectro. Y aquí está superposición de tres filtros, entonces es más o menos más cercano como es de verdad nuestro sol, ¿sí? Y eso es ya corona, ¿sí? Aquí estamos en cromósfera y corona baja. Y eso es todo. Esos puntos que están observando es cuando suceden explosiones energéticas, hay una explosión también protónica. Entonces, eso que estamos observando, puntitos, son rayos cósmicos solares, ¿no? Y entonces estamos haciendo seguimiento. Ese filtro es muy delicado, por eso que no se usa en telescopios espaciales. Eso es desde la Tierra y esos dos son de espaciales. Entonces, ¿cómo se llama? Voy a admitir esos que me salen si me permiten, sí, perdón. Entonces, después de hacer observaciones de la corona con Stereo, que es una misión que tiene dos telescopios separados, lamentablemente uno de ellos ahora se dañó, pero están monitoreando Sol de dos diferentes ángulos. Entonces tenemos esa excelente visión. Observan, aquí está el Sol, digamos, cromósfera, aquí está corona baja, corona lo que casi que alcanza a la Tierra, y están monitoreando todo el espacio interplanetario, ¿sí? Esos bellísimos videos pueden encontrar en la página de Stereo Secchi, si marcan la búsqueda. Entonces, hacemos como un seguimiento hasta la Tierra y también estamos haciendo unos modelos para ver cómo es que esos efectos llegan y producen perturbaciones de campo magnético terrestre. Lo que sucede cuando hay unos eventos grandes, nuestro campo magnético también tiene una magnetopausa, ¿sí? Que separa.
nuestro campo magnético terrestre del campo magnético interplanetario. Entonces, en ese interfase, ahora vamos a ver en otra animación ese interfase, que normalmente está más o menos en un radio terrestre distanciado, de ahí como hasta 25, entre 10 y 25 radioterrestres, se forma normalmente onda de choque. Y esa onda de choque, cuando se forma, empuja todo el magnetosfera, puede empujar hasta 8 radios terrestres, pueden imaginar, y con la magnética, que normalmente no está alejada más de 20 radioterrestres, puede hasta 1000 radioterrestres ser empujada. Entonces, esas perturbaciones que serán más intensas, estamos llamando tormentas geomagnéticas. Si no decimos, es una perturbación geomagnética, pero cuando son muy intensas, entonces ya se llaman tormentas geomagnéticas. Tormentas geomagnéticas que han escuchado probablemente ahora que está muy en boom, más que todo el año pasado, porque era pico de máximo solar, que se supone que estábamos en año pasado. Entonces se clasifican, sí, tormentas. Y hay diferentes parámetros que les puedo enseñar después, que usted siempre puede revisar fácilmente si hubo una tormenta magnética fuerte en la Tierra o no. Eso hay varios componentes, sí, que utilizamos, pero más que todo de este es un componente horizontal como campo magnético es un vector, entonces es un componente horizontal y cuando nos muestra su perturbación a esta dirección, normalmente es muy fácil utilizar para relaciones del Sol-Tierra, para buscar si definitivamente, como hablábamos ahora, sobre eventos de España, si tuviera que ver con el Sol, teníamos que revisar si hubo algún fenómeno que literalmente produjo una desviación de este hacia un fuerte perturbación como tormenta y además, claro, normalmente esas cosas lo que hacen, producen unas averías fuertes y avería puede ser tan fuerte en varios puntos que su arreglo, por eso también que tarda primero identificación y después su arreglo, sí. Y entonces, bueno, se clasifican que más baja es y menor valor tiene de este, entonces cambia desde bajas hasta medianas, intensas, muy intensas o extremas. Eso es de clasificación de tormentas geomagnéticas, ¿sí? Entonces, ese tipo de clasificación usted puede ver también en las páginas de NOAA, donde principalmente aparecen muchos servicios que están relacionados con clima espacial, que es Space Weather, así en inglés. Bueno, entonces lo que hacemos desde que se explota algo en el Sol, estamos dando seguimiento eh, eh, hasta que ven esas ondas de choque que pueden formar y hasta que provoquen una perturbación fuerte. Y además, ese gráfico que vemos de verdad, eso que se llama clima espacial, donde podemos ver cómo se cambió, por ejemplo, ese pico que produjo campo magnético interplanetario, su componente dirigida hacia la Tierra, aquí sí definitivamente vemos, ok, es negativo, entonces es componente sur que está golpeando la Tierra. También hubo una disminución brutal de la velocidad por el choque, velocidad del viento solar. Y último es el tormenta geomagnética, que aquí, por ejemplo, en ese ejemplo que yo puse es -80. Eso ya es intenso, sí, digamos, de mediana, pero ya es seria, sí. Cuando está muy cerca de 100, ya siempre se considera serio. Bueno, entonces la investigación de clima espacial es muy importante lo que mencioné para que un poco entendemos que Sol no es algo trivial, no es algo lineal, y esas ondas de choque pueden, aunque se forman principalmente en 10 radioterrestres, hasta magnetopausa, aún así son muy importantes imaginar. Aquí pueden, muy importante investigar a detalle. Aquí pueden ver una comparación de una explosión solar normal con el tamaño de la Tierra, pero no se asusten, sí, porque la distancia no está con proporciones hechas. Y además, la buena noticia es que aquí yo muestro en 2D.
Pero la buena noticia es que hay muchas veces cuando esas explosiones suceden, la Tierra está desplazada en su órbita. O sea, no es un golpe frontal. Si no tenemos un golpe frontal, normalmente el efecto es mucho menos, ¿sí? Aquí pueden observar otra animación que me gusta mucho porque muestra bastante bien cómo durante una explosión fuerte, la plasma magnetizada viaja en todo el espacio, encuentra entonces ahí, choca con campo geomagnético, ahí ven ¿cómo se llama? Iluminada que era, eso es magnetopausa, todo va a alguna parte, lamentablemente, aunque nos defiende mucho nuestro campo magnético, una parte sí va a lograr siempre infiltrarse, pero por la forma de campo magnético terrestre, la mayoría de esos rayos cósmicos serán desviados hacia polos. Por eso que en Costa Rica estamos muy favorecidos, porque mayormente desviación sucede hacia latitudes altas. Entonces, por eso que en Canadá también estamos escuchando que sucede más frecuentemente efectos que ven por esto, ¿sí? Y uno de los efectos más bellos que podemos imaginar, eso es aurora, sí, es única belleza, pero aurora significa que hay una filtración de los rayos cósmicos solares. Y aquí un poco apunté qué es la frecuencia cuando usted escucha, pero en las páginas oficiales de NASA o observatorios no siempre los periódicos hacen una buena mención detallada, digamos, lo que sucedió en el Sol, pero si dicen que es extrema, significa que es mayor de 200 nanotesla el de la tormenta, y esos ocurren solamente 4 durante 11 años. Pero eso es máximo, pueden pasar varios años y no observarse tan grandes perturbaciones. Les estoy recordando porque el año pasado ya hemos tenido 400, menos 400, muy fuerte tormenta geomagnética. Y para entonces pasar a lo que nos hace el Sol, primero que todo, permítanme decir que todo el mundo escuchó manchas solares, por ejemplo, manchas no son geoefectivas. ¿Qué significa geoefectivas? Que no afectan a la Tierra, no son energéticas en sí, ellos son predictores. ¿Me entienden? Y así existen muchísimas actividades, hasta 20 actividades solares, pero no todos son geoefectivos. Geoefectivos solo son 4 actividades. Explosiones cromosféricas que muchos han escuchado, pero intensas, no todas, solamente intensas cuando está involucrado mucha área del Sol en explosión. Pero si están acompañados, que en radioexplosiones, más que todo de tipo 2 son muy peligrosos. Explosiones de prominencias, esas bellísimas, ¿cómo se llama? Eventos como aquí vemos, que a veces se observan como filamentos, ese negro sí que se vio como cortina. Agujeros coronales cuando están muy cerca, prominencias que explotan. Esos tres, a su vez, producen eyecciones de masa coronal, ¿sí? Esos son más geoefectivos, pero más que todo llamamos halo cuando están directamente dirigidas hacia la Tierra, ¿sí? Entonces, estos son 4 actividades y claro, aquí como rey peligroso es la eyección de masa coronal, CMEs, que yo imagino que muchos sí están interesados, siempre últimamente mencionan. Y aquí les apunté un pequeño, vamos a ver si produce el sonido incluso de una radioexplosión. A ver, creo que no quiere, no quiere, pero bueno radioexplosiones se detectan con radiotelescopios, ¿sí? Entonces, quería nada más contarles que un evento más grande histórico se observó en 1859, se llama Evento de Carrington, cuando una explosión miran esa enorme prominencia, que prácticamente un tercio muy semejante evento, un tercio de perímetro solar agarró, ¿sí? Eso es de 45 esa prominencia que vimos, bellísimo, pero en 59 también probablemente era algo muy semejante y muchas explosiones. En 89 hubo un evento muy famoso Canadá, evento de Canadá llamamos, porque 12 horas se desconectó la electricidad y Canadá, Quebec estaba aislada totalmente, la ciudad estaba aislada del mundo
Y hubo varios. En 2001 hubo uno casi igual de fuerte como de año pasado, pero en 2024, ese es evento de año pasado, casi un año, porque son 11 de mayo, así que sucedió, donde en 2 décadas no hemos visto nada semejante. Más bien, se produjo tantas auroras, si han seguido noticias del año pasado, probablemente han visto. Eh, Incluso golpe de la Tierra ha sido monitoreado por todos nuestros satélites. Aquí está la Tierra y golpe fue directo. Es por eso que era tan fuerte. Y las auroras bellísimas, que tan alta intensidad de auroras, no tenemos ningunos documentos que muestren más allá de 500 años. O sea, uno de los años muy fuertes que coincidía con. Y eso es tal vez un resumen muy cómodo donde se ve en qué efectos puede tener Sol en términos generales. ¿Sí? Afecta a satélites, comunicaciones, de navegación, redes eléctricas, incluso tendidos de tuberías, exploración geológica. Más bien, aquí tal vez es cómodo, ¿saben? Cuando hay mucha actividad del sol muy fuerte, lo que pasa es más fácil encontrar, ¿cómo se llama? Oro, agua, lo que sea, así que están buscando, porque la alteración es más fuerte para los equipos. Y claro, en clima, pero ahora voy a hablar de eso, porque en caso de clima no es una relación directa y lineal, es más que todo de largo plazo. Por ejemplo, aquí tengo apuntado, es un dibujo que muestra un periodo de hielo que se detectó durante 70 años, más de 70 años, que coincide con Maunder Minimum, cuando el Sol no había nada, ni manchas, ni nada, era extremadamente tranquila y coincide con una era glaciar en la Tierra. Bueno, y lo más importante, primero que todo, como empecé a hablar, cuando hablamos de rayos cósmicos solares, estamos hablando hasta 10 a las 11 por ahí, electrovoltios de energías. Pero si estamos hablando rayos cósmicos galácticos, ya estamos hablando 10 a las 21, ¿sí? En energías. O sea, en 10 potencia diferencia. Cuando tenemos algún evento muy grande que está, su radiación puede alcanzar a la Tierra, y digo, al sistema solar, a heliosfera, si campo magnético del Sol es débil en este momento, entonces se podrá filtrarse. Esas son núcleos, ¿saben? Libres ya ¿cómo se llama? De electrones. Son núcleos principalmente de hidrógeno, 90% de rayos cósmicos galácticos, y solo unos 10% que quedó son cualquier elemento que conocemos, puede estar hasta uranio, que son muy pocas cantidades normalmente. Pero lo que pasa, ellos cuando golpean la ionosfera, producen una lluvia de partículas secundarias que esos ya pueden alcanzar la Tierra y depositar energía. Ese depósito es uno de los peligros para la salud humana. Entonces, vemos, sí, hay rayos cósmicos durante cualquier explosión solar, pero además puede estar un evento secundario cuando campo magnético del Sol es relativamente débil. Y campo magnético del Sol, como todo el ciclo solar de 11 años, cada, cada 11 años hay nueva reconfiguración y hay debilidad durante mínimos solares. Ahora, por ejemplo, estamos en máximo, entonces Sol es fuerte. Y rayos cósmicos galácticos, aunque se explote una supernova muy cerca o un cuásar, no van a penetrarse tanto en heliosfera. Pero cuando ahora va a bajar la actividad en unos 7 años, llegaremos a mínimo, entonces ya será más fácil que toda esa radiación entre. Entonces, cuando hay esa combinación de superpuesto de efectos, es algo muy complejo y también peligroso. Pero las investigaciones más que todo tenemos en nivel de, ¿cómo se llama? Órbita terrestre, es decir, en nivel de astronautas. Entonces, hemos visto la desaparición de ozono, hemos visto desviación y cambio de trayectoria de radioseñales, que eso afecta mucho a GPS y todo lo que usamos de posicionamiento. Incluso hemos perdido algunos satélites por esos depósitos extras que hace rayos cósmicos galácticos y rayos cósmicos solares,
Y también incluso hay formación de algunos isótopos radiactivos. No voy a concentrarme de nada de eléctrico, eso que Heidi va a hacer. El número de actividades Eh, solares aumenta durante el máximo. Perdón, no voy a dar mejor apagamos la voz. Aquí ustedes pueden ver que además de eso, que son eventos puntuales, lo muy importante es que existen eventos de largo plazo, porque el Sol se caracteriza con una actividad de 11 años, entonces, que llamamos ciclos solares, y si hablamos ciclos solares, ya siempre cada cantidad de las actividades aumenta al máximo, en máximo, y disminuye en mínimo, pero no necesariamente su intensidad. Más bien, eventos muy grandes a veces ocurren exactamente durante el mínimo solar. Entonces, eso es famoso número de manchas solares y cómo se llama, histórico observación, y lo que les mencioné, durante 70 años, hasta 1715, se observó mínimo de manchas solares y exactamente ese mínimo se coincidió con una mínima temperatura en la Tierra. Si vamos a revisar todas las actividades durante 11 años, cómo se evoluciona, y vamos a ver anomalías de temperatura, hasta 1960 más o menos había un seguimiento de largo plazo, sí, esos son años, pero últimamente ya vemos que temperatura aún así siempre está subiendo. Eso significa que claro que hay siempre, dependeremos en sol. Es importante, ¿cómo se llama? Entender que somos, claro, dependientes en el ritmo de la vida solar, pero no hay una dependencia, digamos, lineal y simple como estábamos esperando. En caso de biosfera, sí sabemos que esos campos magnéticos débiles que a veces se generan en ionosfera se alcanzan hasta biosfera. Por ejemplo, los delfines que tienen para orientación magnetitas, ellos pierden esa orientación, e incluso los palomas, ¿sí? Pueden desorientarse, e incluso había muerte masivo, se observa muchas veces durante fuertes tormentas geomagnéticas. Y la interesante que les decía, cuando hay mucha actividad solar, en esos casos, los, la intensidad de rayos cósmicos galácticos que igual se detecta en la Tierra es baja. Ven que mínimo coincide con máximo de actividad solar. Mínimo de rayos cósmicos galácticos, eso significa lo que les decía, que durante mínimo debemos considerar muy seriamente entonces también efectos de rayos cósmicos galácticos. Eh, es interesante, hace poco se publicó en Europa, han revisado uno de los fuertes isótopos, hay varios, sí, de aluminio, C14, pero berilio sí vio muy también relacionado con la filtración de rayos cósmicos galácticos. Aquí vemos en rosado, es actividad solar, ven con sus picos de 11 años de distancia, y cómo coincide mínimo con máximo de acumulación de isótopo radiactivo de berilio, por ejemplo, sí. Así que sí, llegando a la salud, entonces, es interesante repasar tal vez lo más confirmado que tenemos, ¿sí? Ese reporte que estoy mostrándolos, esos son varios reportes que ustedes pueden buscar como reportes de medicina espacial que hace NASA, reportes más o menos cada 2 años, a veces sale cada año, pero no siempre. Medicina espacial, saben, ese término ya existe después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya podían revisar nivel de radiación con más exactitud. Claro, después de eso se avanzó muchísimo, pero quiero decir que medicina espacial está muy relacionado con medicina terrestre, claro, sí. Los efectos más importantes que vieron, primero que todo, era el ritmo circadiano en los astronautas. Y claro, problemas cardiovasculares. Pero hay todavía mucha discusión, se piensa, no está muy seguro si algunos ya tenían esos problemas preexistentes, más que todo de cardiovasculares,
y digamos que se complica en los vuelos. Primero que todo, quiero mencionar que todo lo que voy a mencionar ahora, esos 5 minutos, 10 minutos, consideren, por favor, que estoy hablando durante largo periodo, que más largo periodo es estancia en el espacio, la dosificación llega hasta máximo, sí. Y todos esos efectos vieron, en caso mayormente, vieron cómo se disminuye, porque en radiación meses, igual en la Tierra, vemos esa liberación, digamos, y disminución de efectos de todo esto. Pero hay algunas cosas que son muy complejos. Por ejemplo, neurológicos, hay trastornos de sueño, hay problemas de salud mental, hay una fatiga fuerte que requiere a veces mucho más tiempo, no solo 3 meses al volver a la Tierra, ¿sí? Hay una pérdida y atrofia muscular, claro, eso por la microgravedad. eh, han observado deterioro general de esqueleto humano y densidad, o sea que hay una pérdida muy fuerte de densidad ósea, más que todo en caso de mujeres. Hay una descompresión y entonces crecimiento de tejido intervertebral, eso que han visto. Entonces, fijaron que los astronautas vienen altos, más bien bromeaban que alguien quiere crecer, tal vez un momentito va a ir a... Pero claro, eso es mentira, ya es peligroso, sí, eso es de nivel broma. Bueno. También hay un empeoramiento hepática, sí. Entonces, tal vez esos síntomas ya tienen un poco más tiempo de investigación, por eso ven que ese problema de todos, de verdad, si hay una condición preexistente como un factor importante para que esos problemas aparezcan más fuertemente, debe ser considerado, ¿sí? Otro es el sistema circulatorio. Siempre hay una alteración. Entonces, el de flujo sanguíneo en general, primero que todo eso, claro que todas esas condiciones se revisan. Ellos tienen sus aparatos y se monitorea constantemente. Pero aún así, no se puede manejar bien. ¿Por qué? Porque vieron que hay unos efectos y daños de tejidos gastrointestinales que siempre, sí, cuando aparecen también algunos problemas ya de otros órganos. Ven que primero aparece en gastrointestinal, perdón, y después ya extiende hasta otros órganos. Entonces vieron incluso cómo es afectación de cerebro, que puede ser que eso sea uno de los efectos más importantes. Investigar más rápido es posible porque es como un problema de envejecimiento prematuro, sí, de los astronautas. Y problemas del sistema inmunológico. Porque ahí los virus, voy a poner una vez siguiente para completar idea, porque los microbios, virus, son, además que se crecen mucho más rápidamente, también como que sobreviven y la medicación no es eficiente para muchos tipos de microbios y viruses. Así que hay una fuerte discusión ahora sobre los medicamentos respectivos. Y claro, hay una enfermedad de descompresión. Usted sabe que cuando astronautas usan su traje, en el momento que tienen que salir afuera o entrar, no hay una buena regulación de presión atmosférica de afuera, digamos, ambiental, y dentro del traje. En esos momentos de cambio, ¿sí? De salida afuera y llegada, donde de verdad es mucho más fuerte que esos traumas suceden, ¿sí? Hay algunos problemas relativamente menores, como redistribución de fluidos, que Care aparece con más como la luna, porque la fluido va hacia arriba más que todo, pero esos menores de verdad, o congestión nasal y todos esos efectos de verdad al volver en la Tierra, eh, se ve que se mejora bastante rápido. Entonces, no considerar última línea, de verdad, esos son
los efectos más importantes hasta ahora investigados. Y claro, en la Tierra quiero decir que hay también investigaciones en diferentes especies. Por ejemplo, ha sido desaparición de una especie muy, muy delicado, un sapo dorado, durante el evento grande de Quebec. Y se piensa que hay unas especies muy delicados que pueden incluso morir con un aumento de la dosis. Y con esto casi que ya termino. Quería contarles que aquí con esa flecha yo indiqué dónde estamos en tierra, ¿sí? En tierra más o menos estamos en una dosis de radiación, aunque sea muy fuertes eventos, más o menos estamos en norma, sí, en verde, pero en el momento de salir al espacio, que más tiempo pasemos en la órbita, que más fuerte es y ya peligroso, sí, que llega más allá de un año y medio, entonces es un peligro ya grave para permanecer tanto tiempo, porque por el momento no tenemos una regulación excelente, digamos, de los trajes de astronautas que pueden hacer una eh, defensa muy buena, digamos, no tenemos lamentablemente, y necesitamos monitoreo constante, no solo explosiones solares, sino también, ¿cómo se llama? Rayos cósmicos galácticos, sí. Mucho, mucho, más que todo eventos protónicos estamos mirando porque eso está relacionado más que todo de cáncer y todas las enfermedades fuertes relacionados con eritrocitos y cáncer humanas sí, en general. Y entonces se piensa que hasta que no se mejore el traje astronauta y no se pueda con la gravedad artificial mejorar la condición de los astronautas, sería difícil que permanezcan mucho tiempo, más de un año y medio, que usted sabe que solo viaje al Marte, aquí pusieron 6 meses, es que 6 meses es algo mínimo, ¿sí? Puede durar hasta 8 meses, dependiendo en cuál momento viajamos hacia Marte o cuál momento se devuelven astronautas hasta la Tierra. No es exactamente 6 meses. Y si alguien enferma, usted no va a esperar exactamente el mejor momento para que cuando es alguna emergencia. Así que, claro, otra noticia muy buena tal vez en todo esto es que retroalimentación que sucede entre medicina espacial y medicina terrestre es extremadamente importante. Usted sabe que hay muchísimos, ¿cómo se llama? Suplementos, por ejemplo, alimenticio que se desarrolló para astronautas y después aquí también se ofrece, por ejemplo, para tercera edad, que está muy recomendable porque vieron que funciona muy bien, o cualquier medicamento que se desarrolla para esos efectos, donde más bien todos medicamentos terrestres, no todos, perdón, algunos medicamentos terrestres no funcionan en el espacio. Y eso también va a tener una retroalimentación de opciones, de diferentes opciones de medicación. Y claro, aparatos médicos, ya muchos de ustedes o métodos de investigación saben que primera vez, así como boom, han sido usados en el espacio y después han sido ya introducidos en la Tierra. Así que aquí solo les muestro, quiero desearles a todos de muy buen clima espacial, de verdad, y quería mostrarles como un positivo punto para reafirmar que, por ejemplo, muchas veces sí pasan, como por ejemplo en 2012 hubo un evento muy fuerte, pero muy fuerte, casi como tipo Carrington, que sucedió en el Sol, explosión y no ha sido golpeado la Tierra, sucedió a otro lado. Entonces, perturbación siempre llegó a la Tierra, pero mucho menos, digamos, una tormenta geomagnética relativamente sencilla. Y aquí está una dirección que tal vez después ya, no sé si ya estoy atrasada hablando, pediré a Esteban para que divulgue entre grupo, que les recomiendo mucho. Ustedes entran en esa dirección, yo puedo ahora, si me dan chance, mostrar esa página y usted puede decir ahí cualquier término científico que quieren investigar. Por ejemplo,
¿cómo se llama? Medicina espacial o, por ejemplo, problemas de cáncer en astronautas o cualquier cosa que les guste o ingeniería. Y entonces inmediatamente salen en los artículos que les recomiendo mucho quienes quieren trabajar en su futuro tesis. En ciencias, por lo menos, está muy buena bibliografía con acceso libre. Por lo menos de la versión de Archive siempre sale ahí. Entonces, miran, hace poco investigaron también ese problema de medicamentos que les decía, porque el funcionamiento de esos medicamentos en el espacio para astronautas no era de verdad igual, nada parecido como funcionan en la Tierra. Entonces, es una publicación, por ejemplo, muy interesante, ¿sí? Y bueno, les dejo para que puedan entrar en la discusión o, ¿cómo se llama? Preguntas, cualquier duda. Adelante. Gracias. Gracias, gracias. Vengo un segundito para aquí el parlante. Tenía, se vino el aguacero y bueno. Sí, un poco. Sí, por aquí Bueno, también. muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas en el chat, las cuales vamos a responder en orden. Antes, recordarles a todos y a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy que por favor pueden llenar el formulario de asistencia. Es muy importante para nosotros y de ahí obtenemos los correos electrónicos para poderles enviar la grabación, ¿verdad? Y toda la dirección, toda la información que tenemos ahorita. Bueno, vamos a ver. Andrés pregunta, ¿qué podemos esperar en la Tierra a futuro con las explosiones solares? Sí, gracias. Interesante pregunta. Claro, Andrés, entonces ya usted captó perfectamente que nuestra vida también es muy ligado, sí, con la vida en términos generales, con la vida del Sol más que todo, y claro, con todo el universo. Em, entonces, siempre ese ciclo que tiene nuestro Sol de 11 años, cada 11 años tenemos máximo y después mínimo, otra vez máximo. Ese ciclo es regular también para todas las estrellas, sabemos. ¿Y qué más edad va a tener el Sol? Claro que va a tener ciertas actividades en aumento, también tendrá unas etapas de flash de helio, ¿cómo se llama? Gigantes. Y claro, poco a poco, más que todo, sabemos que ozono, aunque a veces vemos su recuperación, en términos generales hay deterioro de ozono y también con tiempo y evolución solar y terrestre tendremos de cierto modo deterioro de campo magnético también. Pero nuestro Sol tiene 4,5 mil millones de años y es más o menos en medio edad. Todavía hay muchísimo tiempo para ver si la humanidad, después de que ya el Sol saldrá en la etapa de estrella normal, ya humanidad probablemente debe estar preparado para migrarse a otros planetas. Eso es una de las preguntas, tal vez un poco pragmático, pero sí, con aumento del sistema, ¿qué será? Lo que mencionamos ahora en caso de astronautas. Tal vez no, no dije claramente, pero todo lo que mencioné de verdad se puede suceder ya en la Tierra en sí. Claro, en términos de exposición de mucho tiempo a esa radiación peligrosa. Y probablemente humanos necesitaríamos también los aparatos para estar en constante revisión. Entonces, imagínense que todo lo que estamos trabajando ahora en astronautas estaría directamente aplicable, ¿sí? Todo eso es esos métodos y instrumentos para que humanos tengamos a mano iguales, como Tierra ya imaginando, como les decía, como es una nave espacial viajando en el espacio. No sé si no sé si contesté la Eh, duda. entonces, volviendo un poco a la lámina que teníamos hace un rato de esa explosión, esa última explosión que vimos, tuvimos suerte, ¿verdad? Porque el planeta Tierra está Sí, de lado, sí. entonces no nos dio Exacto, defensa. esa es buena noticia, sí. Eso es buena noticia, sí. Entonces, Exacto, ok, ok, no, qué bien. Bueno, esa es buena noticia. O sea, ¿para qué afecte? Vamos a ver, en términos generales, sí, quiero decir que
digamos que durante 11 años suceda unos días explosiones fuertes, que no es necesario, pero necesariamente tanto. Pero digamos entre 4 y 10 fuertes. De ahí normalmente solo 45% alcanza la Tierra. Normalmente por estadística general estar hablando. Y todavía nuestro campo magnético es bastante fuerte y hace muy bien su tarea, ¿sí? Nos defiende bastante bien. Así que si migraríamos hacia otro planeta, bueno, todo, primero que todo debemos explorar. Pero más que todo, si se pensaría en esto, deberíamos pensar en un planeta un poco más masivo, con un campo magnético más fuerte. Así que Marte en este caso, lamentablemente, no es tan buena opción, tal vez porque no tiene campo magnético fuerte. Eh, a veces cercanía de una estrella central también produce desgaste de campo magnético. Pero si estaría muy lejos, eso sería ya el caso de mucho frío también, sí que no es bueno para condiciones habitables en términos de habitabilidad. Así que es una cuestión de totalmente otra discusión, pero sí, claro que esperemos que, bueno, ustedes y futuras generaciones avancen a esa dirección. Necesitamos siempre, cada generación debe avanzar. No vamos a dejar nuestros bisnietos y más allá problemas a resolver de gran Claro, escala, pero sí, estamos hablando en términos y tiempos astronómicos, sí, estamos claro, hablando de miles de millones de años. por supuesto. Problema de humanidad, pero sí, Exactamente. deberíamos trabajar Muy en todo. bien. Tenemos otra pregunta de Silvana. Dice, y sobre el apagón ocurrido, bueno, creo que ya lo mencionamos un poco en la charla. Sobre el apagón ocurrido en España, ¿tiene alguna relación con este tema? Eh, no, yo les puedo mostrar ahora más bien yo especialmente abrí esa página para que compartieran, que ahora apuntaré en último, y yo enviaré todo esto. No sé si pueden ver. Sí, Dice, adelante. de mayo 2025, apagón sucedió en la semana pasada, no, no en mayo, sí, cierto, sucedió, si no me equivoco, en 28. Entonces, Aquí hubo una pequeña perturbación. Eso no tiene que ver con, es nada más enseñarles que evento de España no puede ser relacionada. Aquí voy en abril. Si no me equivoco, era 28 de 28 abril. de abril. En 28 de abril, vamos a buscar, aquí está 28 de abril. Si estuviera algún evento, tenía que estar por lo menos 4 o 3 días antes, pero no hay ninguna perturbación. Hubo muy fuerte. Miran que está aquí, es bastante fuerte, sí, 127, pero hubo en 16 de abril. O sea, después nuestro campo magnético, miran, aquí se recuperó, ya es cerca de cero, tiene que ser, no, no negativo, ¿ven? Incluso en 28 todo campo magnético terrestre era totalmente tranquilo. O sea, en términos generales, este tipo de eventos sí puede estar relacionado, pero con evento muy grande, tenía que ser muy grande del Sol, aquí no veo. Sí veo un poco antes, pero ese tipo de eventos de 127 nanotesla no podría producir este tipo de evento. Lo que sucedió, este daño, perdón. Pero si ya hay daño mecánico, sí, digamos, sí, el del sistema, claro que alguna pequeña perturbación de este tipo puede agravar la cosa, eso sí, adicionalmente, pero que sea causada por eso, no, definitivamente no sucedió. En esos casos ustedes ni siquiera pueden fijar en Sol, sino ya directamente en campo geomagnético. Eso es un observatorio de Kioto, que ya les mostré unos datos, de Japón, quien está tomando aquí en la Tierra datos de nivel de perturbación de campo geomagnético. Entonces muestra todo una semana antes, no había
ninguna perturbación fuerte. Eso no puede ser. Siempre, pero en términos generales, entonces puede afectar como un depósito, ¿saben? Extra como un empuje, sí, puede ser si ya existe un daño. ¿Sí? Igual como hablábamos en salud de astronautas, si ya hay alguna enfermedad genética que al momento de enviar al espacio lamentablemente no se detectó en X casos, entonces en esos casos lamentablemente sucede que es difícil distinguir, ¿sí? Efecto. Entonces es importante distinguir todo antes de considerar superposición de diferentes fenómenos. ¿Sí? Yo creo Claro, que era la mecánico es más probable, sí, daño. claro, claro. Tengo varias preguntas por acá, pero van por la misma línea. Creo que todos estamos Claro, adelante. pensando por ahí. En resumen, las preguntas de los compañeros dicen que sí es cierto, en cuanto haya una tormenta de este tipo, ¿verdad? Fuerte, nos sentimos cansados, fatigados, estresados por la energía que tal vez, o esa radiación que llega. Sí, hay cierto nivel de acumulación que puede suceder en, ¿cómo se llama?, en la Tierra, en el caso de si estamos expuestos, como les decía, hace poco se publicó en Ciencia Espacial uno de los revisiones que hicieron a los deportistas que hacen corrida muy seguido. Digamos que hicieron, no sé, estoy hablando de 50 kilómetros, ese tipo de competencias, pero sí hacen muy seguido, estoy hablando de menos de 2 meses, tienes dos, tres, peor todavía, competencia. Esa exposición extrema ya puede, además acompañado, claro, porque hay días de horas, ¿sí? O sea, exposición como acumulativa es difícil manejar, requiere meses. Y como no damos chance que el organismo recupere en X dosis, que no era peligroso, por ejemplo, por 1 hora, entonces, claro, siempre tienen que considerar no estar más de. Ustedes saben que lo más de media hora no es recomendable de verdad diariamente estar. Yo no soy doctora, pero hasta donde conozco la situación como un astrofísico, sí puedo decir que definitivamente más que media hora no es recomendable. Tienen que tratar, resulta que, por ejemplo, unas tragedias de astronautas que nos ha pasado en la Luna, si supiéramos que si astronautas podríamos poner en huecos esos canales de la luna, ¿sí? Nada más un poco abajo, ¿sí? Recibirían como 50% menos radiación, no morirían ellos. O sea, hay eventos trágicos que ahora sabemos que podríamos manejar. Tal vez enfermaban, pero no, por lo menos no producía muerte. Así que sí, sí, estar dentro del edificio es mejor en esos casos, ¿sí? No estar en espacios abiertos más que todo durante cuando el sol está en cenit. ¿Sí? Yo veo a veces que gente está corriendo a las 12 de mediodía, por Dios, es peligroso, de verdad peligroso. Si estamos hablando de términos manejando, ¿sí? Espacio de ese todo, actividades que no es recomendable, ¿sí? Más que Claro, todo en actividad alta, ¿sí? prudencia a la hora de ir a la playa, entonces, ¿verdad? Y protegernos con... También, tratar un poco disminuir, bueno, el simple sombra nos ayuda, simple ropa que ahora confeccionan con muy buenos materiales que aguantan a ultravioleta. O sea, cuando ya sabemos que estamos en máximo solar, deberíamos, por ejemplo, tampoco sabemos cómo es eventos de campos magnéticos débiles, cómo afectan la biosfera. Hasta ahora conocemos delfines, conocemos, pero no sabemos todo relación. Sí es, siempre bromeamos. No podemos decir que un rayos cósmicos de alta energía procedente de un cuásar llegó y mató este bichito pequeño, por ejemplo. Sí, es muy difícil. Sí, usted tiene que tener toda la seguridad que no hay superposición como hablábamos que antes de viajes espaciales ya astronautas como que tenían, sí, ciertas enfermedades que podían ser que se complicaron ya en el viaje, sí. Entonces es un problema como no lineal, entonces compleja, pero sí, tratan cuidarse. Probablemente próximamente ya tendremos en nuestras casas y oficinas aparatos que pueden avisarnos el peligro con instrumentación avanzado, gracias a sus
generaciones. Por eso yo confío mucho en Listo. nuestras futuras generaciones en esto. Mm. Claro, tenemos una última pregunta de Natalia Garay. Dice que con las explosiones solares que pasan, ¿tenemos alguna afectación indirecta en la salud? Y si las explosiones contribuyen a tener más afectaciones a lo del cambio climático. Sí, cambio climático, como mencioné, claro, siempre tendrá. Mira, cualquier evolución que tenga atmósfera terrestre, campo magnético terrestre o cualquier capa ionosfera, en términos generales de la Tierra, siempre estaría ligado con Sol, ¿sí? No va a suceder sin efectos solares, definitivamente. Pero además, como humanidad, que ahora más bien estamos cuidando mucho más que hemos cuidado en mi juventud, ¿sí? No estábamos considerando tantos términos de cuidado que ahora estamos considerando. Claro que efecto de actividad humana, en este momento tenemos mucho fuerte, si quieren, mucho más fuerte que evolución del Sol. Ahora, entonces existe actividad solar puntual, ¿sí? De corto plazo y largo plazo, ¿sí? De corto plazo no, definitivamente no podemos decir que ahora es explosión y aumenta la temperatura. Tal vez suceda una variación, pero estamos hablando súper discreto, ¿sí? El momento, ¿sí? Temporalmente. Pero a largo plazo, claro que tendrá. Pero además tenemos que combinar entonces con ese efecto como superposición de toda la actividad humana, ¿sí? Lo que hace. Lo que dije de desaparición de ozono, esto no es solo por explosiones. Además, ahí va otro efecto que nosotros mismos hacemos, ¿sí? Entonces, claro, debemos considerar que durante máximo solar, entonces es relativamente más peligroso actividad solar como más intensa puede ser y larga duración. Pero durante mínimo solar es más peligroso ya de rayos cósmicos galácticos. Normalmente hasta ahora, no sé si recuerden este último slide, ustedes ven slides, sí, ahora. Sí, correcto. Sí, les voy a último mostrar este slide. Ese slide tal vez no les expliqué bien, pero eso ha sido revisada por varios proyectos de investigaciones. Excelente resumen. Y últimos dos, esos ya han sido revisados por Curiosity, que es un Mars rover, que revisó toda la variación de toda radiación que podemos recibir en Marte entonces, ¿me entienden? Entonces se revisó todo en nivel terrestre y después en nivel de órbitas, esos otros tres, ¿no? Entonces aquí se muestra perfectamente que en la Tierra nunca, ni siquiera llegamos al nivel peligro. No importa, aquí incluye periodos de explosiones y todo. Quiero decir que todavía estamos bastante bien, hasta que el Sol no empieza su activación muy fuerte, que eso sí falta mucho. Por eso espero que ahora, en este momento, humanos no podríamos vivir en Marte más de 2 años, definitivamente, si no tendríamos que estar dentro de un equipo completamente, automáticamente manejado, ¿sí? Con condiciones. Eso está mal, ¿sí? Es por eso que ustedes saben que ahora la Luna está, siempre era Luna considerada muy bueno como intermediario cuando planificamos viajes dentro del sistema solar, porque si hay alguna emergencia de nave espacial, de salud, astronautas, lo que sea, como la Luna no tiene atmósfera, más bien es más rápido y incluso con aparatos dañados se puede ahí alunizar, bueno, aterrizar, pero en la Tierra, ¿no? En la Tierra, si llega este tipo de aparato, nave que tiene problemas eléctricas, por ejemplo, como sucedió en caso de Colombia, por ejemplo, puede explotarse en ionosfera. Claro. Así que es una cosa compleja, lamentablemente no hay contesta, pero sí pueden seguir investigaciones a ver. Yo espero que en una década sí sería ya avance hacia la pronóstico y diagnóstico de clima espacial. En este momento yo les mostré 80 misiones, recuerden, pero la mayoría está o en la órbita solar, o sea,
o en órbita terrestre muy cerca. O sea, no tenemos puntos intermediarios, nos falta. Siempre necesitamos misiones a Mercurio, cerca de Mercurio y cerca de Venus para hacer mediciones, por ejemplo, de cómo son las condiciones en medio interplanetario. Hay muchísimas cosas que todavía se puede hacer para avanzar con esas investigaciones que requieren un largo plazo de análisis de datos, sí, pero Claro, esperemos que avancemos. exactamente. Esperemos de que nuestras próximas generaciones puedan ir avanzando en esos temas, Sí, ¿verdad? Y de exacto. momento, tranquilos porque nuestro planeta nos cuida, ¿no? Podemos decir que estamos tranquilos. Exacto. Estamos en una zona de habitabilidad algo excepcionalmente bueno, aunque conocemos billones de planetas, todavía tal vez tenemos en la lista como 20 entre billones, que tal vez tengan semejante condiciones tan favorables como resultó en caso de la Tierra. Así que más bien deseando, como decía, un buen clima espacial y todavía estamos bien. Por eso que ahora está el momento de aprender y meterse todo en esa tecnológicamente, científicamente, para ver qué correlaciones podemos encontrar para hacer unas predicciones, más en este momento predicciones que hacemos, por ejemplo, cuando hay vuelos, ¿cómo se llama? Las misiones para lanzar y todas esas predicciones, lamentablemente, en este momento todavía estamos en 12 horas de error y es mucho. Claro, Mucho. Espero que se mejore este nivel de pronóstico pronto, sí, porque es por falta de datos, no es por, de claro. verdad, no tenemos puntos intermediarios. Muchas veces sí tenemos solo velocidad inicial y velocidad final, ya cuando casi atacó la Tierra. Entonces es muy difícil hacer modelos que coincidan con precisión, ¿sí? Precisos, Con claro. los- Exacto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, estamos fascinados. Yo sé que el tiempo vuela y pues lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. A todos de verdad que están conectados, muchísimas gracias. Y en nombre de verdad del programa de Bandera Azul Ecológica de la sede central y del Comité de Bandera Azul de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED, pues queremos agradecerle profundamente a la doctora Lela Talabgini por tan valioso aporte en esta tarea, en esta tarde, perdón. Gracias, doctora, de verdad, por ayudarnos a ver con claridad pues, un tema tan fascinante como complejo. Su presentación nos permitió separar los mitos de la evidencia científica y comprender mejor, ¿verdad?, cómo las tormentas solares realmente pueden o no afectarnos, tanto a nivel tecnológico como humano. Eh, Vivimos en una época en la que la información abunda, ¿cierto? Pero el conocimiento riguroso se vuelve cada vez más necesario. Espacios como este reafirman la importancia de promover la ciencia como herramienta para tomar decisiones, decisiones informadas, sobre todo en contextos donde la desinformación y el sensacionalismo, ¿verdad?, pueden generar confusión y temor. Claro, claro. A A veces ayuda para conseguir financiamiento de nuestros queridos proyectos, pero de verdad es medio broma porque sí, necesitamos siempre revisar páginas que sean instituciones serias, todos, universidades, observatorios, claro. exactamente. Y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias por su interés, su tiempo y su participación. Les animamos a seguir informándose y compartirlo con esta información con sus compañeros, con sus familias y con sus comunidades. Claro, gracias. Muchas Recordemos, gracias por su atención y, bueno, claro, invitación ya, especialmente. Esteban, muchas gracias, de verdad. claro, y recordemos que proteger nuestro planeta también implica educarnos, ¿verdad?, sobre los fenómenos que lo afectan. Y hoy dimos un paso más en esa dirección. Hasta la próxima, buenas tardes y que la pasen. Hasta- Muchas Chao. gracias. Hasta Hasta luego. luego.